Para resolver esta integral, que sería el término que falta acá, vamos a hacer la sustitución z igual a tangente de phi sobre 2. Esto implica que el diferencial phi es igual a 2 diferencial z sobre 1 más z cuadrado, y coseno de phi es 1 menos z cuadrado dividido 1 más z cuadrado. Entonces, reemplazando acá nos va a quedar 1 sobre 4pi integral de r cuadrado menos d cuadrado, en vez de diferencial phi, 2 diferencial z sobre 1 más z cuadrado. Todo dividido r cuadrado más d cuadrado más 2dr, y en vez de coseno phi, 1 menos z cuadrado sobre 1 más z al cuadrado. Esto es igual a 1 sobre 4pi integral, arriba va r cuadrado menos d cuadrado por 2 diferencial z. Este 1 menos z cuadrado bajo y lo multiplico por r cuadrado y por d cuadrado. Eso nos va a quedar r cuadrado más d cuadrado más r cuadrado más d cuadrado por z. Sería r cuadrado z cuadrado más d cuadrado z cuadrado más 2dr. Fíjense que el 1 más z cuadrado se simplifica con esto, o sea, sería más 2dr menos 2dr z cuadrado, 2dr z cuadrado. Bien, r cuadrado más d cuadrado más 2dr lo podemos poner como r más d al cuadrado. Y r cuadrado, y acá sacamos factor común z cuadrado, y nos va a quedar r cuadrado más d cuadrado menos 2dr, esto es r menos d al cuadrado. Vamos a sacar factor común r menos d al cuadrado, o sea que nos queda 1 sobre 4pi por la integral, arriba va r cuadrado menos d cuadrado por 2 diferencial z dividido r menos d al cuadrado, factor común de r más d sobre r menos d al cuadrado más z cuadrado. Y esto lo podemos escribir 1 sobre 4pi integral de r cuadrado menos d cuadrado, lo podemos poner como r menos d por r más d por 2 diferencial z dividido r menos d al cuadrado, lo podemos poner como r menos d por r menos d por r más d sobre r menos d al cuadrado más z cuadrado. R menos d se simplifica con r menos d, y fíjense que acá tenemos r más d sobre r menos d, y acá está r más d sobre r menos d. R más d sobre r menos d es igual a 10 centímetros más 6, 16 centímetros, sobre 10 menos 6, 4 centímetros, esto es igual a 4. O sea que este término vale 4, y esta es una integral de la forma diferencial z sobre a cuadrado más z cuadrado, que es lo que vamos a resolver. Acá volví a escribir el término que falta para completar la fuerza electromotriz inducida del lado izquierdo, en donde dijimos que la integral es del tipo diferencial z sobre a cuadrado más z cuadrado, donde a es r más d sobre r menos d igual a 4.
el resultado de esta integral es 1 sobre a, el arco tangente de z sobre a, donde z habíamos dicho que es la tangente de phi sobre 2, o sea que vamos a reemplazar y esto nos va a quedar, esto es igual a 1 sobre 2pi r más d sobre r menos d por 1 sobre a. 1 sobre a es r menos d sobre r más d por el arco tangente de z, que dijimos es tangente de phi sobre 2 sobre a, que es 4. Esto evaluado entre phi sub a y phi sub b. Estos dos términos se simplifican, r más d con r más d, r menos d con r menos d, y nos va a quedar 1 sobre 2pi, el arco tangente de la tangente de phi sub b sobre 2 dividido 4, menos el arco tangente de la tangente de phi sub a sobre 2 dividido 4. Bien, acá volví a escribir en forma completa la fuerza electromotriz inducida entre los puntos A y B, por la izquierda, que es este término que ya habíamos calculado al principio, más el resultado de la integral.